Bueno, hoy día me toca a mí volver a retomar el tema del compromiso. Y hoy día me toca hablar acerca del compromiso con el plan de Dios. Ahora, ¿cuál será el plan de Dios? ¿Qué entendemos nosotros por el plan de Dios? ¿Dios tiene un plan? Ciertamente, Dios tiene un plan para el hombre. Y cuando hablamos del plan de Dios, si yo busco en la Biblia cuál es el plan original de Dios, el plan original de Dios tiene que ver con la familia. Ahora, ¿cómo puedo decir esto? ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, porque Dios dice, ¿no? En Génesis capítulo 2, verso 18, que no es bueno que el hombre esté solo. Él es quien determina que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace para el hombre? Él determina también y dice, le haré ayuda idónea para él. Fíjese que interesantemente en Génesis 1, si usted mira, Génesis 1 es una descripción general de la creación. Mientras que Génesis 2 es una descripción detallada de la creación particularmente del hombre. Ahora, si usted mira en Génesis 1, usted encontrará que luego del término de cada día, los primeros 6 días de creación, ¿no es cierto? Después de cada término de los primeros 6 días, recuerde que el séptimo el Señor descansó, se va a encontrar una frase. Mire, al principio, por ejemplo, del versículo 4, Génesis 1, 4, y vio Dios que la luz era buena. Si usted sigue avanzando un poquito más, por ejemplo, al final del versículo 10, dice, y vio Dios que era bueno. Y ahí se va reiterando, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Excepto en el 31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Que era bueno en gran manera. Pero interesantemente, en el capítulo 2, verso 18, Dios no dice que era bueno. Al revés. Dice, no es bueno. O sea, Él hizo todo bueno. Y bueno en gran manera. Pero hay un detalle. Hay un punto que no es bueno. ¿Y cuál es ese punto que no es bueno? Que el hombre esté solo. Que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le hace ayuda idónea para él. Ahora, si nosotros pensamos en qué significa que Dios le hace ayuda idónea para él, tenemos que, lógicamente, determinar o definir qué es ayuda y qué es idónea. ¿Qué es ayuda? Alguien o algo que asiste. Eso es ayuda. Alguien o algo que asiste. ¿Qué es idónea? Un diccionario secular define idónea como algo adecuado o apropiado para una labor. Algo adecuado o apropiado para una labor. Me gusta la definición del pastor Samuel Pérez Millos, siempre la cito en este punto. El pastor Samuel Pérez Millos, cuando habla de la ayuda idónea, define la ayuda idónea como alguien con quien poder dialogar, alguien con quien poder conversar. Déjeme decirle por qué no era bueno que el hombre estuviese solo. Porque el hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios, tiene ciertas cualidades que lo asemejan a Dios. Tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Déjeme decirle que el único ser de la creación creado a imagen y semejanza de Dios es el hombre. No los animales. No los animales. Entonces, cuidado, hermano, Cuidado, yo entiendo que a veces lo hacemos como broma, ¿no? Yo entiendo que a veces lo hacemos como chiste. Pero cuidado con esto, ¿no? Cuando tratamos a nuestro perrito, a nuestro gatito, a nuestro lorito, como mi hijo, como mi guagua, como mi bebé, cuidado. Porque usted indirectamente sabe lo que está diciendo, ¿no? No mire a nadie, por favor. Mírese a usted mismo. ¿Sabe lo que usted está diciendo cuando dice que su perrito, su gatito, su lorito, su pescadito, es su guaguita, es su bebé? ¿Sabe lo que está diciendo, no? Que ese animal es imagen y semejanza de Dios. Y eso, aunque sea una broma, es una herejía.
Cuidado. El único ser de la creación creado a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Si no, hermano, no hubiese habido necesidad de que se crease Eva. Porque los demás seres de la creación, los demás seres vivos de la creación hubiesen podido satisfacer las necesidades físicas, emocionales e intelectuales de Adán. Pero los demás animales, los demás seres vivos no podían satisfacer esas necesidades. Ahora alguien podría decir, bueno, es que Adán tenía trabajo físico en el campo y él podía agarrar cualquier bestia que le ayudase. Sí, podía. De hecho, hasta hoy sucede, ¿no? La gente del campo agarra un caballo, agarra un buey, una vaca, qué sé yo, y lo utiliza para arar y ayuda. ¿Son una ayuda? Sí, son una ayuda. ¿Pero pueden conversar con la vaca? Oye, vaca, estoy cansado. Oye, vaca, ¿sabes que me peleé con mi señora hoy día? ¿Qué hago? Dame un consejo. Caballo, ayúdame. No puede. La ayuda idónea tiene que ver con este hecho de poder dialogar, de poder conversar, de que ese animal, de que ese ser vivo, esa nueva creación de Dios llamada Eva, fuese esta persona que le ayudase, que le complementase. Déjeme decir esto también, ¿no? La ayuda idónea no es una competencia, es un complemento. La ayuda idónea no es una esclava servil que atiende a un amo y señor en la casa. No, es que ella hace lo que yo digo, lo que yo mando. Para eso soy el hombre de la casa. No, la cuestión no funciona así. Nunca funcionó así. Aún desde el principio de la creación, la cosa no funcionó de esa manera. Por eso que estamos hablando de que la familia es el plan de Dios. Y es verdad que la cabeza del hogar es el hombre, el varón, pero la cabeza del varón es Cristo. Y yo debo tratar a la iglesia, a la esposa como Cristo trató a la iglesia, o como Cristo trata a la iglesia. Y Cristo se sacrificó por la iglesia. Pero muchas veces los varones esperamos que las mujeres se sacrifiquen por nosotros y hagan toda la pega que yo no quiero hacer, y hagan todo lo desagradable que yo no me atrevo a hacer. Ese no es el plan divino. La mujer no fue creada como ayuda idónea para eso. Pero tampoco la mujer fue creada para que sea la que mande, la que dirija, la que ordene. Es un complemento. Es un complemento. Por mi experiencia personal, muy personal, yo he aprendido que cada vez que mi esposa me dice que no a algo, yo debo prestarle atención y darle una segunda pasada a lo que estoy pensando. Porque las veces que yo no he hecho caso a ese no, yo me he equivocado. Porque ella ve cosas que yo no veo. Porque ella se preocupa de detalles que yo no me preocupo. ¿No es que las mujeres son detallistas? Y consideran cosas que uno no considera, po. Así de sencillo. Por eso que las decoraciones en esta iglesia son parte de las mujeres. Pues son detallistas. ¿Cómo decoramos los hombres? Siempre digo. Con humo. Con carbón y parrilla. Esa es la decoración nuestra, predilecta. Pero las mujeres, no, pues son detallistas. La ayuda idónea es un complemento. Por eso me gusta como lo plantea el pastor Samuel Pérez Millo. Alguien con quien poder dialogar. Alguien con quien poder dialogar. No significa que hay uno que sea superior al otro. No significa que hay uno que le prohíbe a otro hacer ciertas cosas, que determina lo que otro puede hacer o puede comprar o no puede comprar. Conversaba con un misionero hace algunos años atrás, un misionero americano, por el cual tengo mucho respeto. Él me contaba que su madre quedó viuda cuando él era relativamente pequeño, él tendría cerca de 15 años, menor de 4 o 5 hermanos. Cuando su madre quedó viuda, no supo qué hacer. Su padre lo hacía todo. Me dijo, llegó al punto de que mi madre se estresó a tal nivel
que la familia, mis tíos, sus hermanos, tuvieron que internarle un tiempo para darle tranquilidad. Y tuvieron que enseñarle incluso a llenar cheques para pagar cuentas, porque ella no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay hombres que son controladores, ¿no? Quieren tener todo el poder en su mano. Mire, yo le digo una cosa, si yo tuviese el poder de la plata en mi casa, estaríamos más quebrados de lo que estamos. Esa es la verdad. Si mi señora no administra, nosotros estamos sonados como familia. ¿Y eso me quita responsabilidad a mí? No. Yo sigo siendo responsable delante del Señor. ¿Por qué se hace con la plata en la casa? ¿Por cómo se administra? Ella lo administra. Pero yo sigo siendo el responsable. Sigo siendo el responsable. Ahora, yo he aprendido, ¿no? Usted sabe que en un país existe un presidente y un ministro de Economía o un ministro de Hacienda. Yo he aprendido que en la casa ella es una muy buena ministra de Hacienda o ministra de Economía. ¿Eso me quita responsabilidad a mí? No. Luego, la ayuda, como dije, es un complemento mutuo. ¿Por qué? Recuerde que nosotros tenemos una obligación bíblica, Efesios capítulo 5, verso 21, ¿qué es lo que dice? Y hay que mirar siempre este texto en el contexto, Efesios capítulo 5, verso 21. ¿Qué dice Efesios 5, 21? Es un texto no muy largo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora usted tiene que entender que este texto está en un contexto. ¿Y cuál es el contexto de este texto? Bueno, este texto es el puntapié inicial al desarrollo de las relaciones dentro de una familia. A partir del verso 22 en adelante y hasta el verso... Bueno, no solo en una familia, sino que es las relaciones personales. Pero la primera parte tiene que ver con la familia. Desde el verso 22, 5:22 hasta el 6:4, capítulo 6, verso 4, va a hablar de cuál debe ser la relación entre una esposa y un esposo y una esposa, un padre y sus hijos, y los hijos, o los padres y sus hijos, y los hijos y sus padres. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Porque nosotros generalmente pensamos en esto. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Amén? Y yo que fui a Emanuel de las Condes y dije que mi iglesia era tan bíblica, ¿no? Y que las mujeres de mi iglesia eran tan bíblicas. Nosotros generalmente, voy a insistir, ¿no? Rebobinemos, tú después editáis esta parte para que no salga en el video. El tema es, ¿las mujeres deben sujetarse a los maridos, sí o no? ¿Amén? A ver si es verdad. Sí, pues amén. Ahora, yo entiendo que a las mujeres no les gusta responder eso, porque hay un mal concepto, hay una mala idea, un mal entendimiento de lo que es sujeción. Claro, porque muchas veces los maridos olvidamos el 21. Nos gusta leer desde el 22 para adelante, pero no nos gusta leer el 21. Y el 21 dice que nos debemos someter mutuamente. Yo me someto a mi esposa, ¿no es cierto, esposa mía? Amén. Ahí le sale fuerte. Y ella se somete a mí. Cri cri cantaban los gallos, los grillos. Amén tienen que decir. No te están viendo. Ese es el principio bíblico. La sumisión mutua. La sumisión mutua. ¿Es que el Gaspar se burla de mí? ¿Se ríe? Ahora, dijimos, el plan de Dios es la familia. Es Dios quien dice que no es bueno que el hombre esté solo.
Es Dios quien lo dice. Es Dios quien dice que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es Él quien determina eso. Él es quien funda la familia, es Él quien funda la institución del matrimonio. Me gusta eso de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Porque yo no estoy en falta, yo dejé a mi padre y a mi madre y me uní a mi mujer. Mi suegra vive con nosotros, en su casa, ¿no es cierto? ¿Mm? Yo no estoy en falta, yo dejé a mi padre y mi madre, mi suegra vive con nosotros en su casa. No, fuera la broma, ¿no? El dejar a padre y madre no significa abandonar a padre y madre. A veces somos tan extremos para algunas cosas, ¿no? Nos parecemos a los fariseos. Oye, da una ofrenda. No, no puedo, es corbán. Ayuda a tus padres. No, es corbán. ¿Qué es lo que era corbán? Una ofrenda consagrada. Entonces no puedo tomar de eso para ayudar a mis padres. Somos tan hipócritas, somos tan extremos, tan fariseos. No se trata de abandonar a mi padre y a mi madre. El dejarlo no es eso, no es abandonar. El dejarlo es seguir teniendo un lazo de auxilio, de ayuda, de compañía. A mi padre, por su condición, los últimos años había que llevarlo al médico. Yo tenía que partir a veces, dejar algunas obligaciones, ir a buscarlo temprano, porque aparte pedía hora súper temprano al médico, como si yo no tuviera que cruzar desde Recoleta hasta Peñalolén a buscarlo. Entonces, no, yo pedí hora a las 8 de la mañana, pero hay que estar a las 7:30, me decía. Yo como a las 6 tenía que ir saliendo para allá, ¿no? Y eso significaba que yo me tenía que entrar como a las 5. Pero me gustaba ir con él. La única parte que no me gustaba es cuando íbamos que empezaba. Nos vamos a llegar. Vamos atrasados. Hay mucho taco. En serio, pida la hora más tarde. Era como la parte que no me gustaba, ¿no? Pero no significa que dejar a padre y madre es abandonarlo. Es seguir teniendo ese lazo de auxilio. Y si usted tiene esa oportunidad, honre a su padre y a su madre. Dele el valor que ellos tienen en sus vidas. Hónrelos. Me gusta esto que pasa con Ani y su suegra. Víctor no era el único hijo de... ¿Cómo se llama su suegra? Víctor no era el único hijo de la señora Norma. Que yo sepa eran 4 hermanos. ¿Sí? Interesantemente la señora Norma vive con su nuera, no con sus hijos. Aunque hay ciertas épocas del año en que ella se va a vivir con la hija al sur, ¿no es cierto? Pero el grueso del año vive con la nuera. Y ella honra a su suegra y de alguna manera honra la memoria de Víctor. ¿No es cierto? ¿Cómo llegué a este punto? Porque este punto no está en la predicación. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Voy a seguir ahí. Dije, luego la familia es el plan divino y la familia tiene un propósito. Si usted mira en la Escritura, hay un propósito y el propósito de la familia es la procreación. Es Dios que le dice a Adán y Eva en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Déjeme decirle que no es el único propósito la procreación, pero evidentemente dentro del plan divino es un aspecto importante del propósito de la familia. Un hijo engendrado en el seno de una familia siempre va a ser una bendición, siempre va a ser una alegría. Siempre. Siempre va a traer dicha, siempre va a traer gozo, siempre va a traer ilusión, esperanza. Siempre un hijo engendrado en el seno de una familia. Lamentablemente, y no quiero generalizar en este punto, yo entiendo que los tiempos han cambiado. Esto más antes que ahora, porque los tiempos han cambiado. Pero lamentablemente también un hijo que se engendra fuera del seno de la familia muchas veces traía vergüenza, ¿no? Escondían a las mamitas que estaban embarazadas fuera del matrimonio, las escondían y aparecían a los 10 meses. ¿Sí? Eso pasaba, es parte de la historia.
Es parte de nuestra historia. Entonces, lógicamente, un hijo engendrado en el seno familiar es una bendición. Ahora, déjeme decirle que el pensamiento feminista actual ataca a la maternidad. La maternidad no es tan importante. Mi cuerpo, mi derecho. ¿Sí? Ese es el pensamiento feminista actual. Ahora, déjeme decirle que creo que ese pensamiento feminista tiene que ver con que ese pensamiento ataca el diseño divino de Dios. ¿Por qué? Porque no solo ataca el diseño divino de Dios, sino que ataca a ese diseño divino. Aquí no tiene que ver tanto con la guagua. No tiene que ver tanto con la guagua, tiene que ver más con el Creador. Ahora, este privilegio, este gozo de tener un hijo conlleva responsabilidades. No solo es un privilegio, también es una responsabilidad. La procreación trae consigo no solo una bendición, también trae responsabilidades. Fíjese en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Este pasaje es lo que se conoce como el Shema Israel. ¿Y qué es lo que hace el escritor, guiado por el Espíritu Santo? Le dice a la nación de Israel lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no solo eso, sino que determina una responsabilidad sobre los padres. ¿Cuál es la responsabilidad? Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablarás de ellas estando en tu casa. La procreación no solo trae un privilegio, también trae una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? La educación de los hijos. Este principio de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, se reitera luego en Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 20. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Es una responsabilidad. ¿Hay un privilegio en tener un hijo? Sí. ¿Hay una responsabilidad? Sí, muy grande. Yo no sé si usted conoce la historia de Manoa. ¿Sabe quién es Manoa? ¿No sabe quién es Manoa? El padre de Sansón. Libro de los Jueces. Usted sabe que, interesantemente, muchas mujeres en la Biblia eran estériles. No podían tener hijos. La gran mayoría de las mujeres, esposas de patriarcas de la nación, eran estériles. Pero interesantemente, el Señor hace una obra milagrosa, ¿no? Ya mujeres con edad muy avanzada tienen hijos. Bueno, la esposa de Manoa era estéril. Y un día, cuenta la historia en Jueces capítulo 13, mire lo que dice Jueces capítulo 13, verso 1 al verso 3. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, que es una frase que se reitera comúnmente en el libro de los Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Linda promesa, ¿no? Ahora, interesantemente, vuelve la esposa de Manoa y le cuenta a Manoa esta aparición del ángel de Jehová, esta visión y lo que se le comunica. Y Manoa entiende la responsabilidad. Y si usted sigue leyendo en el pasaje a partir del verso 8, dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Maravillosa oración, ¿no? Ojalá que los matrimonios que están esperando hijo ahora, Nicolás, Camila, Sebastián, Camila, los que vengan después, orasen esta oración. Ojalá que nosotros que ya tuvimos nuestros hijos hubiésemos orado esta oración. Enséñanos, Señor, qué hemos de hacer con el niño.
Que no sea lo que a mí se me antoje, que no sea lo que a mí se me ocurra, sino lo que tú quieres. Yo no sé a usted, yo cada vez que leo este pasaje me conmuevo con esta oración. Y fíjese que se reitera y sigue adelante, ¿no? Verso 9, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Yo soy. Recuerde que es el ángel de Jehová. Y esta expresión yo soy es una expresión que tiene que ver con Dios. Eh, 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Se da cuenta que Manoa entendió perfectamente la responsabilidad que conlleva un hijo? Hermano, cuando usted está comprometido con el plan de Dios, no solo está comprometido con su esposa. Cuando usted está comprometido con el plan de Dios, está comprometido con su descendencia. Entiende que hay responsabilidades, que hay cosas que usted tiene que hacer en su familia para quienes le van a suceder a usted, para quienes van a seguir después de usted. Esta historia a mí me enseña algo también. Buenos padres, que creo que fueron Manoa y su esposa, cuando buscan la dirección del Señor, buenos padres no garantizan buenos hijos. Y malos padres no producen malos hijos, necesariamente. Porque si nosotros conocemos bien la historia de Sansón, podemos saber que Sansón fue un hombre tremendamente fuerte en lo físico, tremendamente débil en lo moral. Y él fue bien enseñado. Yo creo que Manoa no se quedó solo con el manual de instrucciones, ¿no? No compró todos los libros que habían en la editorial Vida, en la Cruzada de Literatura Cristiana, en ¿qué otra librería? Bueno, en la librería que hubiese en la época. Se compró todos los libros de paternidad, de paternidad responsable, cómo criar a los hijos. ¿Ah? Había el último, el bestseller, Instruye al niño en su camino. Ese se lo compró, lo tenía ahí, ¿no? Pero nunca lo leyó. Porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Tenemos bibliotecas llenas de libros que nunca hemos leído. Yo creo que Manoa enseñó a Sansón. De hecho, cuidaron de Sansón y siguieron las instrucciones. Recuerde que una de las características que tuvo Sansón es que él tenía el voto nazareo. Había ciertas cosas que él no podía hacer. Y yo creo que él le enseñaron bien. Pero Sansón tomó sus propias decisiones. Y sus propias decisiones le fueron alejando cada día más lejos de Dios. Llevando más lejos de Dios. Por eso que digo que esta historia me enseña y me deja una lección. Buenos padres no garantizan buenos hijos. Malos padres no producen necesariamente malos hijos. Ahora, si usted es un buen padre, si usted es una buena madre, entonces usted va a buscar hacer lo correcto ante los ojos de Dios con sus hijos. El proverbio nos enseña claramente, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros muchas veces malinterpretamos este pasaje, malentendemos este pasaje. ¿Por qué razón? Porque entendemos que si nosotros instruimos al niño en su camino, él nunca se va a apartar del Señor. No es el camino del Señor, es el camino de la persona. Es el camino de la persona. A mí me hubiese encantado que mi hijo hubiese decidido servir al Señor, que fuese pastor o misionero. Me hubiese encantado, pero mi hijo no quiere eso. Y mi hijo quiere ser otra cosa. Le gusta la cocina. Le gustan los idiomas. Y él a veces piensa, a mí me gustaría estudiar cocina y con el idioma que tengo irme a cocinar a otros lugares. Sería lindo, ¿no? Para él, no para mí. Porque yo sufro cada vez que él sale de la casa por un par de horas, porque no sé dónde está. Imagínese si se va lejos. Esa es la realidad. Más aún cuando está lejos del Señor.
Ahora, yo quiero decirle una cosa, desde pequeñito nosotros buscamos inculcarle, enseñarle el camino del Señor. Se lo compartí ayer a los hermanos de colaboradores, y perdone que sea autorreferente en este punto. Mi hijo nació un lunes, 20 de marzo en la madrugada, 20 para las 6 de la mañana. El día domingo siguiente, él estaba por primera vez en el templo. Y por un año completo nunca salió del templo. Semana tras semana, jueves tras jueves. Le decía a los hermanos, ¿no? Nosotros no teníamos auto en esa época. Y vivíamos unas 4 o 5 cuadras del templo. Y nosotros nunca faltamos. Y nuestro hijo iba en coche. Y en invierno con frío lo tapábamos con una cosa que nos habían regalado de Australia, que tapaba completamente el coche para que no entrara frío. Porque los hermanos que tenían auto tampoco nos iban a buscar o nos iban a dejar. Nosotros íbamos caminando. Y cuando llovía, Recoleta, los que conocen esa zona, se llenaba de agua. Y nosotros cruzábamos con el coche, ¿no? Nosotros nos mojábamos, David se quitó, pero nunca faltó a la iglesia. Nunca. Mi suegra lo llevaba a un taller de manualidades que tenía los viernes, ¿no? Con unas hermanas, con unas señoras. Nosotros le teníamos prohibido tomar té, café y bebida, Coca-Cola. Y en el taller de manualidades, las señoras del taller le daban té, café y bebida. Y nosotros no entendíamos por qué en la noche no se podía quedar dormido. Nunca faltó. Desde pequeño le instruimos. Tuvimos un ministerio que se llamaba OANSA. Y un día sábado, producto del ministerio de OANSA, él me preguntó, papá, ¿cómo se va al cielo? Y yo tuve la oportunidad de hablar con él y predicarle el Evangelio. Y él esa noche manifestó tomar decisión por Cristo. Tenía como 5 años. Años después fue a campamento a Palabra de Vida, al campamento de niños. Yo se lo encargaba a un amigo, ¿no? Y le decía, habla con él, asegúrate si realmente es salvo o no es salvo, si tomó decisión por Cristo realmente, si entendió el Evangelio o no lo entendió. Y él se lo encargó a su consejero y se lo encargó a otro tío y él mismo habló con él y todos llegaron a la misma conclusión. Él está súper claro, él sabe perfectamente, entiende perfectamente el Evangelio, él entendió perfectamente y fue salvo en ese momento. Y él siempre dice, fue salvo contigo porque tú le guiaste. Ok. Pero déjeme decirle una cosa, yo hoy día pienso en eso. Y pienso si realmente entendió el Evangelio esa edad. Porque me gustaría verlo de vuelta con el Señor. Me encantaría verlo de vuelta. Yo tengo una obligación como padre y creo que la cumplí. Guiarle e instruirle en el camino del Señor. Las decisiones son de Él. ¿Me duelen sus decisiones? Sí, me duelen. Y como lo dije estos días, ¿me duele la crítica? Me duele la crítica. Porque hay gente que me critica porque mi hijo no está sirviendo al Señor. Pero yo tengo una responsabilidad ante el Señor hoy día. Y es servir al Señor a pesar de que mi hijo no quiere hacerlo. Esa es mi responsabilidad. Darle un ejemplo de servicio a mi hijo, aunque mi hijo no quiera hacerlo. Porque por mi hijo, que yo no estuviera aquí hoy día. Por mi hijo, que yo estuviera con él en la casa. Pero él sabe que no lo voy a hacer. Yo voy a seguir estando acá. Hasta que el Señor así lo quiera. Instruye al niño en su camino. ¿Qué significa instruir? Instruir significa entrenar, enseñar, dedicar. Y me llamó la atención esta última palabra, dedicar. Estoy mirándolo desde el punto de vista bíblico, cómo se traduce bíblicamente esta palabra. Adelante, no sé quién. ¿Viene alguien? Bienvenidos, qué alegría. Instruye. Sandra, si pueden ayudar los niños a la clase y la hermana. Bienvenidos. Bienvenida. ¿Qué significa instruir? ¿Qué significa instruir? Dije, instruir significa entrenar, enseñar, dedicar, y me llamó mucho la atención esta última palabra, dedicar. ¿Sabe por qué?
Porque dedicar aquí no es que tomamos al niño y lo dedicamos, ¿no? Cada vez que ahora que van a hacer la Martina y que después van a hacer el Lamparito, ya vamos a tener cultos de dedicación donde vamos a dedicar esta guagua, ¿no es cierto? Tal cual Rey León ahí donde el mono pescaba al cachorro y lo levantaba y lo dedicaba, ¿no? No, no es eso. No es eso, hermano. Creo que dedicar acá tiene que ver con pasar tiempo. Con dedicarle tiempo a la persona, al pequeño, al niño, para entrenarlo, para guiarlo, para enseñarlo. Tiene que ver, como dije, con pasar tiempo, el tiempo que pasa un padre con su hijo. Estoy convencido de esto, como padres tenemos dos cosas que heredarle a nuestros hijos solamente. Mire, si yo quisiera heredarle bienes materiales a mi hijo, le heredaría, gracias esposa mía, puras deudas, dijo ella. Si yo tuviese que heredarle cosas materiales a mi hijo, ¿qué le podría heredar? El computador, no puedo porque él me lo heredó a mí. Él se compró uno mejor y me regaló el que él tenía. Trabajó para comprarse un computador, se compró uno mejor y el que él tenía me lo dio a mí. Entonces yo heredé el computador, no le puedo heredar el computador. Cada vez que él cambia un teléfono, me hereda su teléfono viejo, me lo hereda a mí. ¿No es cierto? Entonces, cosas materiales no puedo. La casa, no, esa va a ser herencia de su abuela. El auto, podría ser. Pero todo lo material se puede perder, ¿no? Una casa se puede incendiar, un auto puede chocar, un mal negocio nos puede llevar a perder todo el dinero que tenemos. Creo que como padres solo tenemos dos cosas que podemos heredar a nuestros hijos. Uno es la fe y lo otro es la educación. Y yo necesito dedicar tiempo, o usted como padre, o los padres primerizos, van a necesitar dedicar tiempo a sus hijos, pasar tiempo con sus hijos, enseñándole. Ahora, ¿cómo hacemos para traspasar el legado de la fe si no tenemos tiempo para mostrarles el ejemplo de cómo se lee la Biblia, cómo se ora, cómo se sirve al Señor, cómo uno prioriza el congregarse, el estar con el pueblo de Dios para alabar juntos? ¿Cómo le enseño a mi hijo que no hay nada más grato el día domingo que juntarse con el pueblo de Dios, a cantar juntos, a adorar juntos, a aprender juntos? ¿Cómo le enseño a mi hijo si él no ve ese ejemplo en mí? ¿Cómo le enseño a mi hijo que él tiene que ser un hombre educado si yo no tengo el tiempo para salir con él a caminar por la calle y saludar a alguien aunque no lo conozca, por el simple hecho de ser educado? Porque la educación no tiene que ver con los estudios. Usted sabe que hay gente que tiene mucho estudio y no tiene educación. Y hay gente que no tiene estudio y es muy educado. ¿Cómo le enseño a mi hijo que debo salir a la calle, saludar a gente que no conozco, que debo darle la oportunidad de pasar primero, aunque sea mi turno, si no tengo tiempo para hacer ese tipo de cosas? Por eso, hermanos, nosotros solo tenemos dos cosas que heredarle: la fe y una buena educación. La fe y una buena educación. Pablo, cuando habla de la familia en Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6, le dice a los esposos: amen a sus esposas. Cuando yo amo a mi esposa, le estoy mostrando a mi hijo cómo él debe ser con las mujeres, cómo él debe ser con su esposa. Cuando mi esposa es sumisa a mí, aunque le cueste, le está mostrando a mi hijo qué es lo que debe esperar de su esposa. Cuando Calita es sumisa a Pablo, le está mostrando a la Noé y a la Graci cómo ellas deben ser con sus esposos en el futuro. Aunque Pablo no quiere que hablemos de este tema, pero hay que hablarlo. Los padres debemos criar a nuestros hijos en amonestación, y eso tiene que ver con un reto verbal, una disciplina verbal. En amonestación y disciplina del Señor. Y la disciplina tiene que ver con una corrección física. No, yo no toco a mis hijos ni con el pétalo de una rosa. Y a veces entendemos por qué los hijos son como son, ¿no?
La Biblia dice, la necesidad está ligada al corazón del muchacho, la vara de la corrección la apartará de él. Dios dice en su palabra en Hebreos que Él azota a todo aquel que recibe como hijo. Y el hijo que queda sin disciplina, usa una palabra fuerte, ¿no? No es hijo, es bastardo. ¿Cómo queremos tratar a nuestros hijos? No estoy con esto diciendo que yo tengo que ir por la vida con una vara en el cinto, ¿no es cierto? Y que cada vez que mi hijo comete un error, ¡pah!, le caigo. No, porque eso sería venganza, no es disciplina. Pero los hijos necesitan, el Señor no se equivoca. Y los hijos, lógicamente, deben obedecer en el Señor a sus padres. Hermano, nuestro compromiso con el plan de Dios, que es la familia, es hacer con ellos lo que es correcto. Es hacer con la familia lo que es correcto. Y no usar a la familia como una excusa o como una competencia del pueblo de Dios. No, que yo no puedo ir hoy día, pastor, porque tengo otro compromiso. Porque tengo que ir a no sé dónde. Los futboleros que están aquí, yo estoy seguro de una cosa. Ellos no cambiarían un partido de fútbol por otra cosa. Porque les apasiona el fútbol. Y no usarían otra cosa, otro compromiso como una excusa para faltar a ese compromiso semanal que tienen. Pero nosotros somos muy fáciles, muy dados a obviar nuestros compromisos con Dios, con su palabra y con su pueblo, justificándolo en que tengo un compromiso familiar. Es que tengo otra cosa que hacer. Mire, hermano, yo quiero ser bien criterioso en este punto. Yo no estoy diciendo con esto que si usted tiene un familiar muy enfermo, muy delicado de salud, que quizás está a punto de partir con el Señor, o de partir, porque a veces ni siquiera es con el Señor, usted está obligado a estar en el templo el día domingo. Total, ahí aplicamos, ¿no? Dejad que los muertos se entierren a sus muertos. No. Si queremos aplicarlo así, está muy mal aplicado. No, cuando usted tiene que acompañar a la familia por situaciones muy urgentes, de extrema urgencia, de extrema gravedad, hágalo. Pero hay cosas que no son urgentes. Hay cosas que no son de extrema gravedad. No sé si usted recuerda, hace algunas semanas atrás, hermano Pablo hizo una pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el día domingo? Y citó no sé qué domingo, ¿no? En no sé cuántos años más. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Y casi todos nos quedamos pensando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ese día? ¿Qué tendremos que hacer ese día? ¿Cuál era la respuesta? Estar en la casa del Señor, adorando al Señor. Esa era la respuesta. Pero nosotros no priorizamos el pueblo de Dios. Entonces nos empezamos a cuestionar. ¿Qué será? ¿Qué cosa importante tengo que hacer ese día? Déjeme decirle, un hombre comprometido con el plan de Dios, que es la familia, entiende que el día domingo no tiene nada mejor que hacer que estar con su familia en la casa de Dios, alabando al Señor. Usted quiere demostrarle a sus hijos, usted quiere enseñarle a sus hijos, usted quiere heredarle a sus hijos su fe, quiere heredarle a sus hijos una buena educación, priorice al Señor en su vida. Nos cuesta. Termino con esto. Hace un par de semanas, porque a veces somos tan teóricos. Hace un par de semanas estaba conversando con unas alumnas en la facultad mientras cocinábamos, ¿no? Entonces le pregunté a una de ellas, a unas de ellas, le pregunté, ¿qué es lo que esperas tú del joven que va a venir a ser tu esposo? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelarías tú de ese hombre? Y la respuesta teórica fue, que ame al Señor por sobre todas las cosas. Oh,
Buena respuesta, ¿no? Por sobre ti, por supuesto, el Señor tiene que ser lo primero en su vida. Muy bien, le dije. Bien. Supongamos por un momento, le dije a esta chica, que el joven con el cual tú te comprometes y te casas, se dedica al ministerio y es pastor de una iglesia. Y ustedes están casados. Viven solitos. No viven con su suegra en la casa de ella. Supongamos que viven solitos. Y tú amaneces enferma el día domingo a la mañana. Muy enferma. Con fiebre. Y alguien te tiene que cuidar. Pero tu esposo es el pastor. Y tiene que predicar. Y no hay otro que pueda predicar. Entonces tu pastor, que es tu esposo, te deja por un par de horas solas. Y va a cumplir con su obligación a la iglesia de predicar. ¿Cómo te sientes? Silencio. Y una chica casada, que es alumna, me dijo, me sentiría sola, me sentiría abandonada. Y la niña que me había contestado que ella esperaba que su esposo amase al Señor por sobre todas las cosas, me dijo, yo también. Dije, pero a ver, si tú dijiste que tú querías que tu esposo amara al Señor por sobre todas las cosas, y en función de esas declaraciones él está haciendo lo correcto, te está dejando por un par de horas sola, enferma, con fiebre, con necesidades de cuidado, te está dejando para ir a hacer lo que tiene que hacer. Yo le decía, ¿te das cuenta que a veces la teoría, bajada a la práctica, cambia? Ahora yo le decía, probablemente, si él tuviese que hacerlo, tendría que hacerlo, es su responsabilidad, es el pastor, tiene que ir a predicar. Pero yo esperaría que ese pastor termina la predicación y dijese, hermanos, me van a disculpar, no me puedo quedar hoy día, tengo que volver rápidamente a casa, tengo a Sandra enferma. Espero que lo entiendan y me voy. Y la iglesia lo entendería. Pero qué distinto sería si yo, sabiendo que Sandra está enferma, sola en casa, yo me quedase a conversar con todos los hermanos, ¿no es cierto? Espero que todos los hermanos se vayan a la casa, cierro el templo. ¿Sí? Pablo, ¿andáis con la llave del templo? Sí. Ya, pero ándate nomás, yo cierro. Abel, anda nomás, tranquilo. Vayan. Yo me quedo aquí. Y cuando todos se van, yo voy a la cocina, me sirvo un vaso de bebida, me siento un ratito, descanso, porque la predicación estuvo larga. Como siempre. Qué distinto sería, ¿no? Ahí efectivamente, ¿qué es lo que yo le estaría mostrando a mi esposa y a la gente? Que yo no tengo un compromiso con mi familia. Pero hermano, cuidado. No use a su familia. Alguien dijo lo siguiente, no uses tu bendición como un estorbo. Que tus hijos no sean un estorbo para servir al Señor. Que tus bienes materiales que han venido a ser tu bendición, por los cuales oraste por tanto tiempo, vengan a ser un estorbo para servir al Señor. Que tus estudios, que tu profesión, que tu trabajo venga a ser un estorbo en tu servicio al Señor. Vamos a terminar y solo les quiero animar, queridos, a recordar y a mostrarle a nuestra familia lo que aprendimos cuando concluimos el libro de Eclesiastés. ¿Se acuerda lo que dijo Salomón terminando el libro de Eclesiastés? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre. Si yo estoy verdaderamente comprometido con el plan de Dios, que es la familia, le voy a mostrar a mi familia que el todo del hombre se llama Dios. Si yo no estoy comprometido con el plan de Dios, que es la familia, yo le voy a mostrar a mi familia
que cualquier cosa puede ocupar el lugar de Dios, y eso se llama idolatría. Idolatría. Cuidado, queridos. Vamos a orar.